Sé que parece una tontería, ¿vale? Me noto pensando. O sea, es como si algo en mí se hubiese quedado cogido de algo, ¿vale? No sé cómo explicarlo, pero como si me hubiese quedado como si algo me hubiese causado una impresión y me he quedado en eso. Más. Se nota más. Nudo. Nudo, Aquí, es esta franja. ¿Esta? Esta franja, sí, es esta franja. Si quieres para aquí, sí, porque si no nos vamos a alejar. ¿Aquí mismo? Sí, para aquí. Voy a ver si puedo... Sí, puedes... Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. En 1978 se produjo el famoso Mundial de Fútbol de Argentina, uno de los más espectaculares de la historia, también polémico, y hubo otro acontecimiento deportivo que se convirtió en relevante, por lo menos en esa región del planeta, por un extraño incidente, tan extraño que es difícil de creer. Y de eso va esta historia, el reportaje que tenemos para esta noche. Quería adelantarles algo. Era un rally, el rally de la Vuelta a Sudamérica, 30.000 kilómetros, el rally más largo del planeta. Y entre los Mercedes-Benz, que fueron los ganadores, con el modelo 450, entre los Porsche y las marcas más potentes, existía un cupo para amateurs. Eran personas que iban haciendo la prueba, aunque sus tiempos realmente no eran considerados. A bordo de un viejo Citroën GS adaptado para el mundo del rally, viajan Acevedo y Moya. Son dos personas de Chile, están muy ilusionadas, es una etapa más. Aprovechan los focos potentísimos de los viejos Mercedes para casi ir iluminándose. En cierto momento se quedan solos en la ruta, era habitual porque la potencia de su coche era muy inferior. Y según contaron siempre ellos, y nunca se ha resuelto esta historia, hay un momento donde contemplan una especie de luz extraña que no logran alcanzar, una luz extraña que está frente a ellos, casi como un señuelo. Sufren un impacto psicológico de gran terror que les duró durante toda la vida. Por ejemplo, Acevedo, cuando luego fue atropellado en un accidente automovilístico. ¿Qué les pasó? Bueno, lo que ocurrió es que en una única ruta que acababa en Bahía Blanca, en plena madrugada, hicieron una especie de salto de 102 kilómetros que nadie se explica. No pasaron por delante de los puntos de control, donde se tomaba nota de cada vehículo, había incluso sistemas de radar seguimiento, y no había otra ruta posible. Llegaron antes que ningún otro vehículo, ganaron con mucha suficiencia la carrera, pero cuando van al cuenta kilómetros, no han transcurrido esos 102. Presas del pánico, tuvieron que ir a una comisión psiquiátrica. Ellos explicaban que vieron una luz y a nivel popular, ¿cómo se podía explicar esto? La prensa chilena en portada, 2 pilotos chilenos secuestrados por un ovni. No queríamos contarlo para que no nos creyeran locos. Rally Sudamérica 1978. Jamás se desdijeron, se hicieron todo tipo de indagaciones para ver si habían cometido algún tipo de trampa, pero cualquier atajo les hubiera proporcionado por el terreno mucho más tiempo. Y nadie se explicaba cómo el coche estaba aquí y los kilómetros no habían sumado. Es una vieja historia. Para ellos, ¿qué fue? ¿Viaje en el tiempo? Antonio Rivera contaba esta historia en su libro En el túnel del tiempo y decía, refiriéndose a la prensa, fue caso mundial en Chile, ovni no, fueron teletransportados. No olvidemos que estamos en el 78, que la fiebre de encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, que la fiebre ovni existe. Ellos simplemente hablaban de una luminaria y de la sensación de que en cierto momento, con terror absoluto, poco menos que o se despegaban del suelo o algo estaba ocurriendo. Es más, la Fuerza Aérea Argentina les interroga a los 2 días y, según sus palabras, les obligó a ceder los monos de tripulación, los guantes de rally y varios objetos personales. Nunca los volvieron a ver. Y les dieron una recomendación: jamás cuenten este relato
a nadie. La propia investigación de la Fuerza Aérea Argentina no podía explicar cómo este coche, este Citroën GS, salido en cierto punto, en cierto momento, captado por todas las autoridades del rally, había llegado antes que nadie, si no hay otra ruta. Es una historia que luego se pudo deformar, se convirtió en leyenda, el tiempo perdido. Bien, yo le decía a mi querido amigo Enrique Chazarra, amigo mío hace más de 30 años, cuando me hablaba de un caso, luego les conté algún correo personal. Sí, vamos a contar secretos. Enrique, esto no lo va a creer la gente. Yo sé que Cuarto Milenio es un programa absolutamente abierto, donde se conjunta ciencia, arqueología, psicología, criminología, pero en el tema del misterio hay cosas que son difíciles de creer, como este caso, que quizá tuvo alguna explicación. Lo cierto es que 45 años después de los hechos, nadie ha dado explicación para el caso de Acevedo y Moya. Bien, resulta que Enrique me dice, esto ocurrió yendo entre las tierras de Burgos y Álava, y cuando tú veas a los testigos, al esposo, a la esposa y lo que vivieron, vas a estar conmigo, vas a ver que son honestos y que ha ocurrido algo en su vida para lo cual no encuentran explicación y quieren una explicación. Así que, si les parece, luego iremos con ese caso, le hemos llamado Carretera Perdida. Pero hay quien dice, a otro nivel por supuesto, que es que todo lo que conocemos de nuestro entorno, todo lo que conocemos de la realidad, bueno, pues se sujetan hilos frágiles, teorías que saltan en mil pedazos. Y me contaba el gran José Manuel Nieves, oye, hazme caso, Iker, es que las anomalías a nivel de la astrofísica y del espacio están llegando a niveles como para hacernos suponer que no conocemos las leyes del universo como creíamos. ¿No lo creen? Vamos a verlo. Acompáñenos, por favor, a las orillas del océano cósmico. Ahí aguarda el gran investigador del espacio, nuestro amigo José Manuel Nieves. Te quedas embelesado, ¿eh? No falla, ¿eh? Es hipnótico, absolutamente. Este espacio que nos ha recreado nuestro compañero Sergio y que en el fondo nos muestra siempre esa especie de armonía, esa especie de increíble composición, de relojero, llámenlo como quieran. Así es. Bueno, es alucinante. Y resulta, me cuenta el amigo José Manuel, que la noticia, yo sé que solo él lo puede contar sencillo, para que yo me entere, pero ha pasado algo muy gordo con esta armonía del espacio. Es más que una noticia, es un reguero de noticias que nos hacen llegar a una conclusión. Sabemos mucho menos de lo que creíamos que sabíamos, sobre el universo, sobre cómo empezó, sobre cómo evolucionó, sobre cómo se formaron esas estructuras tan maravillosas que son las galaxias, sin las cuales nosotros no existiríamos. Y no es que, a ver, la llave ha sido el telescopio espacial James Webb. Que tú ya, por cierto, antes de que se pusiera en marcha como un ojo en mitad de las estrellas, ya nos decías en esta mesa una y mil veces, ojo Iker, ojo milenarios, lo que va a venir es otra forma de ver el espacio. Vamos a ver, el proceso de decir algo raro está pasando lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez tenemos instrumentos mejores, capaces de ver más lejos, más perfectos, y el James Webb, yo siempre lo digo, pero es que vale hasta el último dólar que se ha gastado en él. ¿Y qué ha visto entonces? Pues imagínate, de momento, o sea, hay varios tipos de hallazgos, ¿no? Te los voy a telegrafiar. Venga. Encuentra galaxias maduras, grandes y muy bien desarrolladas en la infancia más tierna del universo. ¿Eso qué quiere decir? Eso es como si tú vas a visitar a un bebé recién nacido que tiene una semana y cuando llegas al hospital te encuentras con un maromo de 1,80 m y con bigote. Y dices, pero vamos a ver. O el bebé es ingeniero. Pero claro, bueno, pero vamos a ver, o sea, ¿cuándo ha crecido este niño? ¿Cuándo ha crecido esta galaxia? Por lo que nosotros sabemos, las teorías que tenemos es que primero se formaron las partículas se juntaron en átomos, los átomos se juntaron, nacieron las primeras estrellas se agruparon en galaxias que al principio eran como masas muy desordenadas de estrellas, muy primitivas.
pero es que se han encontrado galaxias espirales del tamaño de la Vía Láctea, que ya es una galaxia de las grandes. Donde no podían estar. Donde en teoría no podían estar. El James Webb lo ha visto. El James Webb se ha encontrado con agujeros negros supermasivos de un tamaño que, según lo que nosotros sabemos y pensamos, no han tenido tiempo desde el Big Bang de hacerse tan grandes. Pero la implicación ahí de está. esto... La implicación de esto es que hay algo que se nos escapa profundamente. Teníamos una idea, fíjate, ¿sabes qué me ha recordado esto? Tú sabes, José Manuel, ambos somos amantes de la antropología, de la prehistoria, empieza a haber hallazgos mucho más antiguos de lo que se pensaba de un arte complejo. Y creíamos que el arte inicial tenía que ser mucho más básico. Pues algo está pasando. ¿Es parecido? Pues algo similar. La pintura del espacio tenía que ser mucho más sencilla al inicio y no. Y no, estás encontrando cosas que teóricamente no han tenido tiempo desde el Big Bang de evolucionar para ser lo que estamos viendo que son. ¿Entonces? Eso por un lado. Entonces, ¿eso qué nos dice? No sabemos cómo ni por qué. Sabemos que ahí hay algo que falla en nuestra comprensión. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. Y luego está lo que es el problema cosmológico más importante de la cosmología, que es el de la expansión acelerada. Sabemos que el universo nació de un Big Bang, se sigue expandiendo y en los años 90... Es como un globo creciente, ¿no? Que va poco a poco... Adam Riess y Perlmutter y otra serie de tal tuvieron el premio Nobel porque se dieron cuenta a finales de los 90, en el 98, de que no solo se sigue expandiendo, sino que esa expansión acelera. Es decir, cada vez es más rápida. Vale. Entonces dicen, vamos a... No, hasta ahí bien. Sí. Dicen, vamos a medir cuánto acelera y cómo acelera. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Resulta que hay dos métodos para hacerlo. Uno, para mirar cómo era esa expansión muy al origen del universo, y eso se hace con esa imagen del huevo cósmico, esa famosa que es de cuando 380.000 años después del Big Bang, es la radiación de fondo de microondas. Hay información que te dice cómo se expandía el universo. No vamos a entrar. Son los primeros documentos de cómo nace esto. Y te da una velocidad de expansión, que es 67,3 kilómetros por segundo por cada megaparsec. Un megaparsec son 3,2 millones de años luz. Una medida concreta de cómo ese globo del espacio va inflándose. Exacto. Vale. Que si lo transformas, para que se entienda mucho mejor, serían como unos... O sea, el universo acelera 73.000 kilómetros por segundo más rápido por cada millón de años luz que crece. ¿Vale? Perfecto. Y luego hay un segundo método que se basa en otra cosa, en un tipo de estrellas que se llaman cefeidas, que son unas estrellas que están al final de su vida y se hinchan y se deshinchan, cambian de brillo, pero lo hacen siempre igual, con lo cual son como candelas cósmicas que te sirven para medir distancias cercanas. Me gusta eso, candelas cósmicas, claro, ¿no? De hecho, como un reloj que puede decirnos, vale, si la estrella hace esto... No, claro, si tú estás aquí y esta te lleva a la distancia de la siguiente, de la como siguiente... Como una baliza, casi, perfecto. Vale. Y resulta que ahí no te sale ese valor. No salen 74 kilómetros por segundo y megaparsec, que es mucha diferencia. Claro, los científicos dicen, se han pasado 20 años diciendo, nos hemos equivocado en algo, no es posible, ¿cómo es posible que la velocidad de expansión del universo sea distinta en un sitio que en otro y según el método que utilices? Vamos a poner a prueba los métodos a lo bestia. Y es lo que llevan 20 años haciendo. ¿Y entra el James Webb? Entra el James Webb y hacen como... Solucionaremos este error. Podríamos llamar la prueba definitiva, que es un triple check. Se han hecho un montón de pruebas, pero nunca se ha conseguido eliminar esta discrepancia. Pero los científicos seguían pensando que se debía a un error nuestro, que estamos midiendo algo mal, porque eso tiene que coincidir, y lo que trataban era de hacerlo coincidir. ¿Y? Entonces, el propio Adam Riess, premio Nobel, que es el que tuvo el premio Nobel por descubrir la energía oscura, que es la que hace que esto se expanda, hace un triple check con el James Webb, de manera que ya no puede quedar ninguna duda y resulta que la discrepancia existe. No es un error de medición. Las mediciones son perfectas, tanto en las mediciones de las cefeidas como en las mediciones en el origen del universo. Entonces el universo se comporta de una manera que no estaba esperada. Entonces eso quiere decir que tenemos que aprender a vivir con la idea absolutamente inexplicable de que al principio se expandía de una manera y más recientemente se expande de otra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? No tenemos ni idea ahora mismo, ni idea. Todavía están alucinando los científicos. ¿Cómo ha sido la repercusión? Es decir, en el ámbito que tú te mueves, de la ciencia del espacio, dices, o sea, en lo que es la matriz origen, en lo que son los primeros pasos para entender esta especie de sinfonía,
Tú mides dos velocidades de expansión distintas y dices, me he equivocado. Y te pasas 20 años intentando... Ahora sabremos la resolución del problema. No te habéis equivocado. No te has equivocado. Es que es algo que no entiendes. Es que es así. Existe esa discrepancia. Es decir, al principio se expandía a una velocidad y ahora se expande a otra. Suma eso con lo que te he dicho antes, con los objetos maduros en la infancia del universo, y te das cuenta de que el panorama, el retrato que tenemos hecho de cómo ha sucedido todo, hay que cambiarlo de alguna manera. Estaremos abiertos a sorpresas y lo contaremos como desde hace casi 20 años. Que luego hay noticias que van y que vienen, como las señales, como la posibilidad de vida. Lo iremos contando con José Manuel Nieves sin lugar a dudas. Y yo he empezado a José Manuel esta noche, precisamente llevándolo a otro terreno, pero para esas anomalías que nos parecen imposibles. ¿Podría deformarse el espacio-tiempo de alguna manera o qué? Bueno, te invito a que con nosotros veas una de estas cosas que dices, gente muy creíble que cuenta cosas increíbles. Pero bueno, increíble también es para los científicos darse cuenta de que esto es así, de que el origen del fenómeno del universo y su expansión es absolutamente alucinante e incomprensible al mismo tiempo. Pues fíjate, José Manuel, es increíble que esto se me ocurre en pocas cosas. Y quedaría raíz para muchas más cosas del misterio, por supuesto, eso es un misterio de primer nivel. Bueno, pues yo le dije a Chazarra, a mi compañero, lo repito, no, esto es demasiado increíble, pero vas a ver qué impactante, vas a ver qué historia. ¿Tendrá explicación? No, te va a encantar, lo sé. Vámonos a la extraña carretera. Soy Manuel Gago y me he dedicado toda mi vida prácticamente a la carretera. Desde que tenía 18 años empecé a conducir con un montón de vehículos. Una de las veces, pues viniendo de Quincoce de Yuso hacia Berberana, pues me encontré con una carretera que no existe. Que prácticamente estamos frontera con la provincia de Álava. Y nos encontramos aquí porque en este lugar tenemos uno de los casos, yo creo, de más alta extrañeza, vamos a decirlo así, que hemos podido recopilar e investigar por el suceso tan insólito, ¿no?, que ha ocurrido precisamente en esta misma carretera y justo a esta altura, ¿no?, de donde nos encontramos. Estaba ya empezando a oscurecer y venía de Quincoce de Yuso hacia Berberana. Al llegar a Berberana, pues me metí por una carretera que yo no la había visto nunca, ni había visto que había obras ahí ni nada. Y digo, qué raro que hayan abierto tan pronto una carretera aquí. Hay una rotonda enorme, unos letreros enormes como de las autopistas, y ponía Burgos-Vitoria, de frente ponía Berberana. Y me extrañó un montón. Ya cogí a la derecha, claro que ponía Vitoria, cogí a la derecha por esa carretera, y era una carretera para mí, vamos, nueva, total, como que estaba recién hecha. Todo el asfalto negro, las rayas nada más de los lados que estaban recién pintaditas. Veo una luz a lo largo de naranja, como un rótulo de eso de tractor o de las máquinas que están trabajando, pero no llegué nunca a ella, no, desapareció. Y una vez ya en esa carretera, recorrió unos 10 kilómetros, apareció en otro punto, ya en Álava, donde tomó la carretera del recorrido habitual y luego ya se dirigió a Vitoria.
Ahora que hemos empezado a recordarlo así un poco más, ese momento de que apareció en la puerta de la cocina, es que parece que lo estoy viendo. Dice, jo, menudo bien, además no pasó por no sé qué pueblo, no sé, y eso es lo que le extrañaba. Pero vamos, me dio toda clase de explicaciones. Era una carretera estupenda, las rayas blancas recién pintadas, y que luego hacía como un terraplén muy grande y arriba que había unos pinos enormes de grandes. El paisaje es que era un monte enorme de grande. Estaba cortado total. El corte, que digo, ¿cómo pueden hacer esto en tan poco tiempo? Porque claro, yo pasaba cada mes y medio por ahí, pasaba por esa carretera. Y allí esa zona no es de monte, es de todo muy llano, mucho arbusto, no hay árboles grandes hay pero muy lejos. Tomando esa carretera nueva, evitó, digamos, las localidades y los pueblos habituales que recorren esos 10 kilómetros, ¿no? Como pueden ser Berberana, Osma y los pueblos cercanos. O sea, él en ningún momento atraviesa esos pueblos que, de haber tomado el camino habitual que siempre tomaba, pues los tenía que haber atravesado. Tendría que haber entrado en Berberana y coger a la derecha, que luego hay un surtidor y luego hay otro pueblo, y yo pensaba, digo, joder, pero han fastidiado al surtidor. Digo, porque ahora la circunvalación que han hecho le quitan a Berberana, al pueblo que sigue de Berberana y al surtidor. Le digo, le han quitado todo eso, porque claro, esa atajaba. Tipo granja o algo así primero, una casa grande. Cuando ya volví otra vez a hacer la ruta, que iba ya despacio, y ya no encuentro la rotonda, no encuentro la carretera, y me extrañó un montón. Ya llego a Berberana, digo, ¿qué ha pasado aquí? Me vine para Vitoria y llegué a casa y le conté a la mujer. Digo, ¿a ti no te conté esto de que había una carretera que nueva, tal, esto y lo otro? Sí, sí, sí. Digo, pues no existe. Dice, anda, no va a existir. Digo, que no existe, que eso que no está. Y yo le digo, bueno, a ver, ¿cómo no va a estar? Que no está. Además se enfadaba y todo, y juraba y que no está la carretera. Digo, no puede ser, una carretera no desaparece. Cogimos el domingo, la llevé, nos fuimos al sitio ese y le digo, aquí estaba, ya no está. Y pues ya se quedó extrañadísima también de que no estaba la carretera. Luego hemos vuelto 2 o 3 veces más y allí no existe esa carretera. Yo le creía, yo sabía que no era, como se suele decir, ¿no?, que le ha dado el sueño, algo, no. Yo sabía que aquello era diferente, porque he viajado mucho con él, ha hecho muchísimos kilómetros, toda su vida ha trabajado al volante, y yo sabía que algo le había pasado, que aquello era distinto. Yo he pasado por una carretera que no existe, eso de todas, porque eso lo tengo grabado. Lo tengo grabado que he pasado por ahí. ¿Qué demonios puede haber pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No, es que no te lo explicas, no me lo explico. Me gustaría saber qué es lo que me pudo haber pasado, por qué he pasado yo por una carretera que no existe. Es lo que me gustaría saber, pero muchos años llevo ya detrás de eso. Y no lo sé. Y vamos con la investigación, con los detalles concretos de este caso tan singular, tan extraordinario, tan curioso. Acaba aquí nuestro Cuarto Milenio Express, comienza Cuarto Milenio. Pues les voy a recuperar para que vean todo, digamos, el recorrido interno que ha tenido este reportaje tan peculiar y tan potente, como que su pura honestidad, ¿no? Pero eso puede ser cuestión subconsciente nuestra, quizá usted lo note. Enrique Chazarra. Enrique, buenas noches. Hola, como siempre. Insistía en que había un caso que sabía que era difícil de exponer, difícil de creer, pero que la potencia de los testigos merecía la pena a nivel de oportunidad televisiva y sobre todo para ayudarles. Y yo le contesto con un mail. Esto es enero del 24, para que ustedes sepan que aquí no cogemos y tiramos rápidamente, ¿no?, sino que las historias tienen muchas veces una larguísima elaboración.
Y yo le contesto a Enrique Chazarra, yo creo que es muy difícil que la gente lo crea, Enrique. Puntos suspensivos, sinceramente. Bien, Enrique, conozco pocas personas tan inasequibles al desaliento como él, dice, te entiendo perfectamente, Iker, me contesta, simplemente para que estuvieseis al tanto de las últimas novedades. Bien, continuamos. Yo le digo que, bueno, que se desvíe hacia otros temas porque esto, aunque hay honestidad, y Enrique insiste, 2 días después, el testigo tiene muy claro lo que le ocurrió. He estado en varias ocasiones con él y con su mujer. Su versión siempre tiene coherencia dentro de lo insólito del relato. No les importa el que dirán de su experiencia. Además, la investigación del caso le está valiendo casi como terapia para soltarlo fuera en su ámbito familiar. Por otro lado, el querer saber más de qué ocurrió le anima a que no le importe ser hipnotizado o regresión. Es decir, Enrique insistía y al final, claro, era tanta la intensidad o la fe en este caso que dijimos, pues vamos allá, vamos allá. Porque hoy en día existe un grado de misterio dentro del misterio que ya es difícil de creer para todos ustedes. Pero claro, viendo esta potencia en sus testimonios, viendo este matrimonio, nada ganan, todo lo contrario. Y al final, viendo la pieza, viendo el reportaje, Enrique sigue transmitiendo lo mismo. Totalmente. Además que desde el principio, desde las primeras gestiones que yo hice con el testigo y sobre todo cuando fue al lugar de los hechos, ¿no? Que todavía ahí el testigo transmitía esa curiosidad y ese desconcierto por qué le pasó hace tantos años, pues tenía claro que estamos delante de un testimonio genuino y que de alguna manera, aunque rompía todos los esquemas lógicos, este hombre había vivido lo que estaba contando, ¿no? Por increíble que parezca. Y lógicamente, Enrique, no hay ningún tipo de carretera próxima que hubiera podido generar una confusión. En un hombre tan experimentado en esto es difícil, pero no sé, tú miras los planos, miras las rutas, claro, miras todo. Es lo primero que hice, bueno, incluso desde el momento que a mí me llega esta historia, además fue curioso, ¿no? A raíz de aquel reportaje que hicimos en la cumbre del Monte Gorbea, sí, su hijo se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales por privado y me comentó muy por encima, en 4 líneas, el caso de su padre, pero yo veía que prefería estar casi en persona para contarlo, ¿no? En vez de contarlo por escrito. Entonces, al final, como me hablan de una carretera en unas extrañas circunstancias, quedo con la familia, me cuentan el relato y es cuando yo me quedo totalmente desconcertado. Acudimos a los pocos días al lugar de los hechos y, claro, lo primero que hago es eso, comprobar a ver si hay algún tipo de carretera que ha podido dar origen a confusión. Incluso estuvimos mirando si había una posibilidad de que hubiese algún proyecto futuro, ¿no? De la Diputación, de poder hacer algún tipo de carretera y nada, es una zona comarcal que hace muchos años que se construyó la carretera que actualmente existe y no hay otra posibilidad. Y la descripción, Enrique, de la propia carretera es una carretera muy particular. O sea, es decir, es como una hondonada o unos cortes y luego un elemento que a nadie le habrá pasado desapercibido. Una especie de luminaria, una especie de luces que no llega a alcanzar nunca y que van delante de él. Puede ser quizá la clave del caso, ¿no? Claro, además es curioso porque él en un principio, cuando, digamos, sufre, por decirlo de alguna manera, esta experiencia, él está convencido que está inaugurando una carretera. Es decir, que hace poco han hecho esa carretera y mira qué suerte, que esto me ahorra unos minutos de tiempo en línea recta y la puedo aprovechar perfectamente, ¿no? Entonces, en todo momento está convencido y, de hecho, cuando llega a su casa, su mujer le dice eso. Dice, no, es que han construido casi una carretera para mí. La he inaugurado yo y ha estado perfecta, ¿no? Y ese detalle de la luz, pues él siempre lo identificaba como algún tipo de vehículo de señalización de las obras que suele haber en este tipo de carreteras nuevas. Pero que nunca llega a alcanzar. Nunca llega a alcanzar. O sea, como si fuese por delante. Javi, buenas noches, compañero. ¿Qué tal, Iker? También recibes este impacto de la autenticidad en un caso tan difícil, alta extrañeza al cubo, diríamos, y el efecto ese de que hay unas luces que parece que, bueno, nos indican algo, y seguramente en todo el trayecto hay algo más, que es la soledad, el estar transcurriendo por un sitio que él desconocía, porque si este hombre conocía todas las inmediaciones, si hubiese sido otra carretera, la hubiese tomado en alguna otra ocasión, me imagino. Es la campana de irrealidad absoluta, él no se cruza con nadie en ningún momento, dice que esa carretera en algún momento le da la sensación de que está construida prácticamente para él, porque se adentra allí. Además hay una cosa muy interesante, Iker, y es que él llega a hacer una rotonda. Es decir, hay algunas hipótesis médico-científicas a este respecto. La única que se nos ocurría es la de, bueno, esa posibilidad de la hipnosis de la carretera, que le han llamado algunos. Años 20, ¿no? Sí, en los años 20 hay una serie de doctores que hablan de la hipnosis de la carretera o de la fiebre de la línea blanca,
que muchos conductores lo van a entender, ¿no? Cuando tú conoces perfectamente una carretera, dicen algunos, has circulado por ella en muchas ocasiones, prácticamente tu cerebro desconecta, es capaz de desconectar, hacer un automatismo y circular sin que tú, a nivel consciente, te estés dando cuenta de que estás circulando por un lugar. Lo que decían en algunos estudios, hay uno, por ejemplo, del doctor Walter Miles en el año 29, que se llama dormir con los ojos abiertos, que viene a decir casi que el cerebro es capaz de disociarse, de dividirse en dos, y mientras físicamente estás dormido, hay otra parte del cerebro que está funcionando y que es capaz, por ejemplo, de conducir por una carretera que conoces a la perfección, ¿no? Pero claro, aquí en el caso de nuestro testigo no hay una sensación de dormir, no hay una sensación de despertar siquiera, él sabe que entra por un lugar y termina en otro, y es que además, antes de entrar en esa carretera, él se adentra en una rotonda que tampoco existe, una rotonda que le permite circular por la carretera antigua, la única que existe hoy en día, y luego hay un carril especial con una señalización azul, nos dice él. Luego esto es muy interesante porque ese tipo de carretera no existía cuando él manifiesta vivir esta experiencia en los años 90. Y toma esa salida, y ahí es cuando ocurre esa experiencia que indudablemente Iker le lleva de un lugar a otro. Le lleva desde la entrada de ese lugar hasta la salida de un pueblo, sin pasar, sin circular, sin atravesar esos pueblos por los que tenía que cruzar, ¿no? Y eso es lo realmente interesante. Luego, lo que no sabemos es si ha habido, por ejemplo, como contábamos el caso de Chile al principio, algún tipo de salto de tiempo perdido. No pudo nunca justificarlo porque para él era una carretera normal. Él no está viviendo una experiencia extraña, claro, como en el caso de los chilenos, ¿no? Además, en cuestión de tiempo, él simplemente notó que, llegaba antes al lugar donde salió después de esa carretera, pero no por un salto temporal ni por el espacio, por esa especie de atajo, sino, ¿no? Exactamente, era una carretera en línea recta y de alguna manera eso favoreció la conducción, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa cuando vuelve para indagar? O sea, tanto le extraña esta historia, la intuición humana sabe mucho, que dice, bueno, voy a volver a comprobar la carretera y ya no está. Claro, esto después de llegar a su casa, contárselo a su mujer y luego los hijos se enteran, vuelve al lugar de los hechos al día siguiente y claro, se queda atónito de que siguiese esta la carretera con la que había transcurrido esa conducción, ¿no? Además él tiene muy claro, él como conductor avezado desde toda la vida dedicado a la conducción, él sabe conocer pues eso, los estados alterados de la percepción, cuando uno está cansado, cuando uno le pega el sueño, cuando puede tener esa cabezada que te hace parar el vehículo, y él en todo momento estaba consciente, él no tenía sueño, la conducción era normal. Además estamos hablando de que él no solo ve esa carretera, sino que interactúa con la carretera, o sea, se mete de lleno en eso que él ve y va circulando perfectamente sin ningún tipo de incidencia. Y luego el paisaje, ¿no? Es decir, cuando vas al lugar, en esos planos aéreos que hemos podido grabar con el dron, que los graba nuestra compañera Verónica, ahí se ve a la perfección que ese terreno que él describe no existe, es decir, esta carretera circulaba en paralelo por una zona absolutamente llana, y sin embargo él habla de ese cortado como si atravesara una carretera. ¿Es una zona especial, Enrique? Bueno, es una zona que realmente, al margen de esta experiencia, sí es una zona que está relacionada, sobre todo la toponimia del lugar, está relacionada curiosamente con el Santo Grial, por ejemplo. Hay lugares como Criales, que tiene cierta relevancia con el Grial, Siones, luego está la ermita de San Pantaleón de Losa, que también tiene un enclave mágico, luego está Sierra Salvada, ¿no? Que se supone que cuentan las tradiciones y las leyendas que ahí está custodiado el Santo Grial. Bueno, y estaba el famoso Atlantes, que es maravilloso, que lo recordamos en algún reportaje. Esa zona es muy especial, ¿eh? Eso es. Muy especial. Además que es curioso porque yo cuando volví allí al lugar de los hechos con el testigo y con la familia, ¿no? Que también es importante, la reacción de la familia respecto a este hombre, la cara de incredulidad que tenía mirando a esa finca de cultivo que hay actualmente, que es por donde supuestamente circulaba la carretera, estaba como pasmado, ¿no? Como diciendo, que cago en la leche, decía así, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Una luz, claro, él estaba descuadrado absolutamente. Y hablando de descuadramientos mentales, es muy curioso porque nos acompaña el gran Aldo, como no. Aldo Linares, bienvenido como siempre. Bien hallado, querido Iker. No quiero adelantar mucho, porque ahora nos metemos en la investigación sobre el terreno, ¿no? Pero sí que el concepto de escuadre, yo no te lo he escuchado muchas veces en decenas o cientos de investigaciones. Y va a aparecer, lo vamos a ver, ¿no? Totalmente. ¿Qué es el descuadre? Pues, por un momento, cuando duró la investigación, un buen momento, no saber dónde estaba, tener que fijarme en mis pasos para darme cuenta que estaba pisando en firme, sentir una especie de vaído que no se correspondía a los momentos previos ni posteriores y preguntarme qué rayos es todo esto. ¿Nunca te había pasado? No. Bueno, vamos a verlo y luego hablamos de todo, porque el público querrá saber qué le pasó a Aldo, qué le pasó al equipo, qué hicimos allí. Bueno, no en la carretera
supuestamente del misterio, porque no sabemos dónde está, pero sí en la zona que nos lleva a ella. Véanlo y vívanlo con nosotros, por favor. Hemos desplazado a un equipo multidisciplinar para una noche de investigación. Mientras nuestro compañero Luis Uriarte prepara el campamento base, Rafael Balaguer toma mediciones para intentar detectar alteraciones geomagnéticas en el terreno. Además, contaremos con Aldo Linares para intentar ir un paso más allá. Sé que parece una tontería, ¿vale? Me noto pensando. O sea, es como si algo en mí se hubiese quedado cogido de algo, ¿vale? No sé cómo explicarlo, pero como si me hubiese quedado como si algo me hubiese causado una impresión y me he quedado en eso. Aquí empiezo a notar ya el embotamiento. Se nota ese embotamiento. Más. Se nota más. Nudo. Aquí, es esta franja. Esta franja, sí, es esta franja. Sí. Si podemos parar por aquí, sí. Sí, sí, vamos a intentar dar la vuelta. Sí, es esta franja, ¿Y para dónde te tira, Aldo? Me invita aquí, pero me tira para allá. ¿Vale? Me invita aquí, pero me tira para allá. Si quieres para aquí, sí, porque si no nos vamos a alejar. ¿Aquí mismo? Sí, para aquí. Voy a ver si puedo... Sí, si puedes... Es que se calienta, estamos yendo al nudo, se calienta. Aquí lo que he sentido es como si dentro de mí algo ha hecho así. Si me pongo aquí algo me hace así, algo me hace así. La sensación física que tengo es como que lo que yo decodifico corporalmente se me escapa, no lo pillo, entonces noto el cuerpo desbarajustado. O sea, porque noto... Es que aquí otra vez noto la cabeza... ¡Fum! ¿Sabes? Noto el... ¡Pum! Sí, esa sensación como de medio mareo es por aquí, pero me lleva para allí. Es que no noto nada que tenga que ver con lo que habitualmente se puede ver, lo de la aparición de carretera, la chica de carretera, un asomado, no, es otra historia. Pero sí es de sopetón, eso sí. Es como muy... Es que es curioso porque camino por aquí, noto esa cosa, pero si me voy para... Otra vez. Voy a ver si nos vamos a meter en una zona de gente... ¿No? A ver si nos vamos a meter en una zona... Ah, ¿por? No, por esas luces, que a ver si nos vamos a meter en zona chunga, pero es que lo chungo está aquí. O sea, bueno, es que no es chungo, perdonad la expresión, es que llego a lo que llego y no sé decodificar esto, ¿vale? Pero la chicha está aquí. Es que es como si algo me dijese, mira, pero para allá, tira, pero para allá. O sea, si por teorizar, ¿vale? Esta sería la típica cosa de que genera un estado alterado en la persona. O sea, esto te remueve, porque no es... Es que noto además sensaciones físicas que no son sensaciones físicas... si te fijas, en ningún momento he hablado de mala muerte ni cosas así. No, porque no van por ahí los tiros. Esto es otra cosa. Pero es que ¿cómo lo defino? No sé cómo definirlo. Y además lo que me desconcierta es que aparece, desaparece. O sea, ¿sabes? Este es el típico sitio que si tú pones aquí un aparato de... Pues, lo típico que puede haber, este tipo de distorsiones raras que hay, que no se sabe por qué, pero que hay... ¿Distorsiones de qué tipo? Primero, te diría que visuales, te diría que de percepción de tiempo y de espacio, seguro. De tiempo y de espacio, seguro, porque a mí se me está mezclando todo. Es como... Luego... Ten cuidado, un poquito para adentro. De no saberte, ¿vale? De saberte y no saberte. Estoy conduciendo, estoy yendo por aquí, estoy caminando y... Uy, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué ha pasado de qué? Con esta percepción de esto, te desubica. Pum.
Pum. Otra vez. Aquí. Aquí sí que hay anomalía. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, porque todo el rato estábamos muy bajos, había algún 30.000, pero aquí ya tenemos ahí 31 y allí 33, que es justo más o menos la zona esta donde estabais vosotros parados antes. Ahí ya sí que tendríamos 10.000 de diferencia entre puntos. Y eso implica una anomalía importante. Y eso ya sí, porque ya para mí anomalía es 2.000. Pero durante todo el día he visto toda la zona bastante homogénea, entre 24.000, 25.000, 26.000, los puntos máximos eran 30.000, pero sí que es cierto que ahora pues aquí se ha disparado un poquito, ¿eh? Así que bueno, sí que en este punto pues una persona sensible sí que quizá podría empezar a notar ese tipo de experiencias. Bueno, pues ni Rafa ni Aldo Linares lo saben, pero es justo la zona en la que el testigo además empieza a tener esa percepción de que ha entrado casi en otra realidad. Así que tanto el testigo como Aldo como Rafa, cada uno desde sus ámbitos de estudio, han marcado exactamente el mismo lugar. Bueno, toca analizar lo visto y lo vivido casi. Comentaban todos, que me encanta el reportaje con ellos, comentaba Enrique, y en ese momento Aldo no conocía al testigo. ¿Qué queréis decir? Claro, es que si te das cuenta, Aldo maneja términos como distorsión, salto temporal, salto en el espacio-tiempo, y de alguna manera... Que nunca se los he ido a utilizar en ningún caso, perdóname, claro, hasta esta que temporada. son palabras mayores, ojo. Entonces, claro, el testigo, hablando con él en alguna ocasión, pues medio bromeando, dice, bueno, pues igual he sufrido un salto en el tiempo, yo qué sé, ¿no? Y en ese momento Aldo no conocía todavía al testigo, no sabía de qué iba la historia real del testigo, ¿no? Entonces son detalles muy concretos y muy afilados, ¿no? Por su parte. Es que empezamos la experiencia recogiendo a Aldo en la estación de tren de Vitoria, es decir, sube luego al coche con nosotros, vamos directos al lugar. Le microfonamos como unos 15 kilómetros antes del punto exacto donde empieza el testigo a tener esa experiencia en los años 90 y desde ahí nos ponemos en marcha. Y ocurre una cosa que ahora te contaré, pero yo me equivoco en un momento dado, no soy capaz de llegar al punto donde el testigo tiene su experiencia, me desvío y empiezo a subir por un lugar que no sé cuál es. Luego resulta que es el puerto de Orduña. En un momento dado nos paramos para que el doctor Pertierra pueda ponerle esa diadema de flujo a Aldo para intentar ver, ¿no?, un poco más su experiencia. Y en ese punto exacto, Aldo empieza a decir una cosa más clásica, que es que él ve a una mujer vestida de blanco en una curva muy cerrada que hay en ese puerto de Orduña justo al salir de Berberana. Claro, yo pienso, por fin Aldo ha fallado, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con lo que le traemos a investigar. Menudo sitio el puerto de Orduña, Enrique. Claro, también hay tema. Sí, sí. Nosotros finalmente volvemos por donde hemos venido, regresamos a la carretera principal y ahí Aldo dice que ya la mujer de blanco no tiene nada que ver con ese punto, que ahí hay una serie de nudos que él describe como una columna vertebral en la que van saliendo esos nudos y hay uno de esos nudos que es el que más le choca, en el que ya nos hace detener el vehículo y es ahí donde el testigo empieza a tener la experiencia y él no lo sabe. Donde Aldo indica es donde el testigo empieza a tener la experiencia. Exacto. Aldo no sabe absolutamente nada, claro. Y era raro, Iker, porque esos nudos que digo son como pequeños avisos que son de menos a más, de menos a más, de menos a más. Pero en Orduña era otra historia, era otra cosa. Pero era como si se cortase. Hay una franja en la cual empiezan los nudos y se corta todo por completo. Y entonces lo de la mujer pierde por completo la importancia. Tú mencionas distorsión espaciotemporal. Sí, Yo creo, podemos revisarlo, no lo sé. En las muchísimas investigaciones que has hecho con nosotros, nunca he escuchado ese concepto. Habitualmente, Aldo, cuando tú te bajas, y lo hemos visto 1000 veces, mala muerte, un ser, no sé, ahí puede ser una aparición de carretera. Digo yo que es lo más clásico, ¿no? Nada de eso. No, en absoluto. Y además, Iker, no tenía nada que ver porque era una sensación nueva y además era muy potente físicamente, ¿sabes? Me costaba expresar lo que sentía porque... ¿Te mareaba? Estaba mareado. O sea, sentía que el cuerpo se me iba para un costado. La única referencia que tenía era ver mis pies caminando, porque era como la referencia de decirme, estás pisando bien, y porque, claro, tenía la responsabilidad de tener que decir algo, ¿no? O sea, de sentir que estaba emitiendo algo lógico.
Pero claro, ¿cómo emites algo lógico cuando te está pasando eso? Porque yo pensé, o sea, no me ha ocurrido en todo esto, solamente en esta franja. Sentía como que estaba y no estaba. Sé que es difícil de explicar, pero sentía un poco eso. Como que estaba y no estaba. Además es curioso porque el único referente similar que igual se puede comparar, y lo hemos comentado, es el caso del manto. ¿Lo recordáis? Sí. Ese desconcierto que tenía Aldo, que no sabía a qué se enfrentaba, pues aquí de alguna manera, con alguna variante, era lo que sentía, ¿no? Lo que percibía. Bueno, ¿os acordáis de este libro, no sé, En el túnel del tiempo, de Antonio Rivera, colección documento? Para mí fue muy difícil de encontrar en su día. Y hablaba... Bueno, ¿de qué hablaba? Pues este tipo de casos desde la antigüedad, de personas que supuestamente o habían dado un salto... Esto es difícil de entender hoy, con lo que sabemos de la física, ¿no? Pero tradiciones, leyendas, historias de esos saltos, o de repente el entorno era completamente diferente. E incluso la leyenda aquella de salimos de México y estamos en Perú, y todas estas cosas que se han contado muchas veces, que en el fondo no es sino un recuerdo antiguo de que desde el más remoto pasado había personas que aseguraban haber hecho el desbarajuste espacio-tiempo. ¿Es posible o no? Claro, ¿qué le podemos decir a este hombre? Bueno, este hombre estaba... la experiencia de Aldo a nosotros nos deja helados, porque además Enrique y yo, en un primer momento, cuando barajábamos, ¿no?, ya nos diste el ok para hacer el reportaje, ¿qué elementos tenemos aquí? Aldo quedaba descartado en un primer momento, porque decíamos, no es una entidad que haya mandado algún mensaje que nos deje algo claro, es decir, no es un caso para Aldo, decíamos Enrique y yo. Cuando al final decidimos llevarlo, claro, pensábamos que era imposible que se acercara siquiera lo más mínimo a lo que el testigo había vivido. Y cuando da esos datos, yo me quedo sobrecogido, ¿no? Le llevamos a conocer al testigo, que eso fue muy bonito, ¿no? Porque llevamos a Aldo al lugar donde estaba el testigo, unos metros más allá, en la carretera ya, y le contamos al testigo lo que había ocurrido, ¿no? Y a pesar de todo, el testigo seguía un poco encabezonado y decía, a mí esto no me sirve de mucho, porque tampoco me ayuda a explicar lo que me ha pasado. Claro, él buscaba la explicación más tangible de, ¿y la carretera esa dónde está? Exacto. ¿Qué ¿Y fue la esa carretera dónde está? Exactamente, Claro, pero el lado ¿sabes? suyo, ¿no? Lo interesante, Iker, de esto es que cuando hablé con el testigo, claro, yo no le podía dar respuestas porque no tengo ninguna respuesta ante ello, pero los dos compartíamos esa pregunta. Cuando fuimos a la zona esta caliente, yo les dije a ellos, yo os juraba que yo veía una casa en un costado, pero es que no había ninguna casa. Yo veía una casa. Y por eso os dije, ¿no?, lo de cuidado a ver si nos vamos a meter ahí y están los de la casa, porque es que para mí había una casa, era todo muy extraño y sentía, te juro que sentía los ojos, por ejemplo, los sentía como si estuviesen muy, muy fijos, pero ¿ante qué? O sea, lo único que sé, Iker, es que en ese trayecto y en esa sensación de vaído, si tuviese que poner un paralelismo, yo me sentía como si fuese una hormiga con un cristal encima de este tamaño. Algo así, era muy... Oye, Aldo, ¿y cuando tú ves al testigo y te cuenta, o sea, estáis hilados por una experiencia, pero tú notas algo del testigo, o detectas algo, o ya no estás en esa sensación cuando estás frente a él? Cuando le vi, sentí una cosa que quizás sea más sociológica, sentí, te entiendo, porque yo no sé describir lo que tú has vivido, pero bueno. yo he vivido lo mismo sin saber que tú lo habías vivido. Te transmitía honestidad ese hombre. Totalmente. A mí cuando vi, tengo que reconocer que cuando vi el reportaje, evidentemente, y además ha habido recientemente algunos estudios, claro, el mundo de la comprensión incluso de los espectadores, claro, todos vamos variando, el mundo ha cambiado, y hay algunos casos que dices, hombre, es difícil, ¿no?, creer esto. Ese es el reto, pero al final hay que tomarlo, porque creo que esta persona cuenta lo que vivió. Ahora, ¿qué vivió? ¿Lo del gradiente que cuenta Rafa Balaguer es importante o no? ¿Qué puede significar? Sí que es importante, porque claro, Balaguer se pega un currazo increíble porque él se va para allá desde por la mañana muy temprano, se toma un café en el hotel, se va rápidamente para allá, dice yo tengo mucho trabajo un grande, hoy. Balaguer, un grande. Un gran entusiasta además. Sí, señor. Y se va para allí y se tira todo el día midiendo. Él dice en su informe, nos hace un informe que pues muy pormenorizado, ¿no? Pues cómo es Balaguer. Claro, y él nos cuenta que es la medición más amplia que ha realizado para Cuarto Milenio. El terreno más grande que ha medido nunca, más de 10 kilómetros. Y había cierta homogeneidad en casi todo. Claro. Excepto cuando llega Aldo. Rafa ha estado todo el día midiendo, haciendo estos mapas, ¿no?, que nos pasa a nosotros, unos mapas en los que hay, como decíamos, cierta homogeneidad. Pero Aldo le dice, ven conmigo y yo te voy a indicar unos puntos a ver qué pasa. Se va con Aldo, resulta que esos puntos son también donde el testigo empieza a tener esa experiencia extraña y resulta que esas tres disciplinas, llamémoslo así, se entremezclan y terminan dando una elevación de esos gradientes energéticos que llama Rafael Balaguer, es decir, esas explosiones energéticas, podríamos llamar, como columnas de energía telúricas, en ¿no?, los puntos exactos donde Aldo había tenido también esas sensaciones. ¿Y es por el sitio extrañas. o es por Aldo? Esa es la pregunta, ¿no? Claro. A lo mejor Aldo
De todas maneras, genera algo. De todas maneras, hay un detalle curioso que dijo Pertierra, ¿no? Que cuando al testigo le puso la diadema de flujo para hacer la regresión, todo lo que él recordaba, una vez más, estaba en su hemisferio izquierdo, es decir, en el aula. Venga, vamos a abrir esa última lata, ¿no? que es ¿qué pasa con el doctor Pertierra? Lo han visto ahí y han visto que Aldo también la llevaba. ¿Qué sabemos con el testigo? Nos lanzamos a la siguiente fase, ¿no? Claro, que saber qué pasa naturalmente el testigo. Lo que cuenta el testigo no es algo que se ha imaginado, que se ha inventado, que estaría entonces en el hemisferio derecho, sino que se manifiesta en el área más racional, ¿no? Eso, en el área más racional. Entonces, decía el doctor Pertierra, bueno, es que este hombre lo ha vivido. ¿Y qué contaba en la regresión? Pues en la regresión contó todos los detalles que hemos aportado aquí, que hemos comentado, y de alguna manera dio un punto de vista curioso, porque visto desde la perspectiva hoy en día, el testigo recordaba como que esa carretera estaba fuera de su tiempo, como que era una carretera muy moderna para aquella época, que se asemejaba más a una carretera actual, por esa cartelería, por esos grandes indicativos, por ese tipo de detalles de la carretera, más que una carretera de cuando él pasó por allí. Pero Enrique, no hay nada de esas luces, no hay nada que nos pueda dar una pista de algo. O sea, tú vas allí y no hay luces que te puedan confundir. No, pero digo en la regresión. No, en ese aspecto nada. O sea, el doctor además le insistía en ese detalle, claro, el detalle de la luz, porque no quería meter el sesgo, digamos. Sí, pero lógicamente... Claro, eso es. El caso en sí es un caso muy ufológico, ¿no? Muy de esos años 80, caso extraño, de... claro, ¿no? Que se relacionaba con secuestrados por un ovni, pero ¿qué iban a decir? Claro, las aparecieron aquí y salieron aquí. Pues tendrá que ser un ovni. Del tiempo, ¿no? De la noción del tiempo. Y este es el único detalle, ¿no? Los dibujos de la época. Luz. Claro, claro. Pero esto no le pasa a él conscientemente, ¿no? Y además la luz no persigue al vehículo, que es lo que solía ocurrir, exacto, sino más bien lo contrario. Es una luz inalcanzable y que está constantemente ahí. Bueno, pues no ofreció ningún detalle sobre ella. Era un detalle más que estaba ahí, pero sí que por primera vez a lo largo de todos estos años el testigo cae en ese detalle, en que era una carretera muy moderna para la época. Eso a mí me lo dijo un día mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarró. Me dice, a veces cuando estás con un caso de este tipo, el investigador acaba siendo decepcionante para el propio testigo, porque el testigo requiere una solución. Oiga, yo les estoy contando un problema. Esto en mi vida no... Esta herida, digamos, psicológica, en el sentido de que hay algo que yo no entiendo y está aquí, no me la resuelven ustedes que son expertos en esto. Y desgraciadamente esa impotencia la sentimos, ¿no? Bueno, es que de hecho, en un primer momento, lo de la idea de hacerle una regresión, él que no sabía muy bien lo que era, el doctor Pertierra le tiene que tranquilizar y decirle que es una cosa inocua, que no le va a pasar nada, pero él le dice que está dispuesto a hacerlo solo con tal de tener información o de saber algo más, ¿no? Es decir, que él con nosotros estuvo absolutamente cooperativo en todo momento para poder sacar algo en claro de todo esto. Pero no podemos decirle nada más. Y esto da un poco de pena, ¿no? Porque en alguna ocasión, Aldo, cuando tú dices, bueno, hay una presencia, y lo sabemos muy bien porque lo hemos vivido, e incluso Aldo hace, como hacía Paloma, sus ciertas cosas y dices, bueno, esto se ha quedado en calma. Pero aquí no hay nada de eso, ¿no? No, y es frustrante, pero al mismo tiempo es muy interesante ver cómo, cuando hablé con el testigo que estaba con la esposa, el testigo se daba cuenta y me decía, ¿pero qué has sentido? Entonces, digamos que contrastamos lo que habíamos sentido cada uno. Y la esposa me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dice, ¿pero estás bien? O sea, ella estaba como muy interesada, como, hijo, ¿pero estás bien? ¿Te encuentras bien? Y claro, porque ¿cómo puedes describir algo que no sabes? Y que muchas veces la gente, cuando investigamos, dice, es que deberías contar con más profusión. ¿Cómo explicas algo que es imposible de explicar? Eso lo dice alguien que sabe poco del misterio, claro, permíteme. Y en el caso de este señor, su necesidad de encontrar, te juro que era la misma mía, porque cuando estaba con Enrique y con Javi y con Miguel Ángel, yo recuerdo que era como, y ahora, o sea, ¿cómo les voy a transmitir algo que lo único que sé, Iker, es que era algo muy grande, no sé qué es, que tenía una densidad determinada, que me estaba afectando físicamente y que claro, después cuando me fui me replanteé muchas cosas, si esto tiene que ver algo con algo ufológico, que sea algún tipo de anomalía o con magnética, bucles, ¿no? con que bucles, existen. qué sé yo, sí, claro, de todas maneras, hubo un comentario que salió así improvisado entre todo el equipo que fue interesante porque decíamos que igual a esta persona, como ha estado toda su vida vinculado al mundo de la carretera, pues en ese punto exacto le ha ocurrido esta experiencia. Pero igual a otra persona que no tiene que ver nada con el mundo de la carretera y tiene otras vinculaciones o, digamos, cosas en la vida, igual lo hubiese afectado de otra manera, con otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, de alguna manera... Nunca lo sabremos. Por cierto, Aldo, ¿cuál es tu último libro? ¿Cómo se llama? El libro de los ojos abiertos.
Te lo digo porque Javi me contaba que en la Feria del Libro, brutal, ¿no? Impresionante, ¿eh? Nos tienen, bueno... Inmaturi. Inmaturi, ¿Y? Los Inocentes, pues me quedé en shock, fue muy sorprendente porque, claro, uno aquí en este plató donde se siente tan recogido, donde uno está como en casa, no tiene noción del impacto que genera el programa, ¿no? En redes es evidente. Y eso que el maestro siempre lo dice. Pero no sabes cuando sales a la programa. calle, ¿no? Y cuando llegas a la Feria del Libro y tienen que poner vallas y se montan unas colas que se alargan horas por encima de lo previsto, pues para mí, oye, yo doy las gracias a todos los que vinieron a que les firmáramos y las palabras tan bonitas que decían del programa, del cariño, de la compañía que les hacíamos, Iker. Gente incluso que nos veía desde Los Ángeles, desde fuera, y que éramos su conexión con su familia. La pandilla milenaria en las ferias del libro siempre la monta, ¿eh? Y ¿sabes lo bonito que tiene todo esto? Que en el fondo, yo creo que también cuando charlamos con ellos es reflejarles que, como lo de este caso, ¿no? Nos quedamos nosotros, somos igual de buscadores que ellos, no somos dueños de ninguna verdad, pero está ahí, hay algo que está ahí. Es así. Hay algo que está ahí, hay un rizar el rizo, Iker, que te adelantaba un poco, pero lo quería dejar para el final, que es la guinda del pastel, porque fue nuestra guinda del pastel también. A ver. ¿Recuerdas que te contaba que Aldo había fallado, entre comillas, cuando yo me equivoco y subo por el puerto de Orduña y habla de una mujer vestida de blanco, que no tiene nada que ver con el caso? Nosotros volvemos a la carretera, seguimos. Al día siguiente ya habíamos hecho la experiencia de Aldo, estábamos grabando recursos, planos de dron de la carretera. Aparece por allí un coche, nos pregunta quién somos, qué hacemos, le explicamos que somos Cuarto Milenio, que estamos grabando allí un reportaje, y entonces nos dice, ah, ¿es por la mujer del puerto de Orduña? Y preguntamos, ¿cómo la mujer del puerto de Orduña? Sí, no, yo te puedo pasar contactos de mucha gente de la zona que ha visto a una mujer vestida de blanco en la primera curva que hay en el puerto de Orduña. Pues ya estamos haciéndolo. No muy lejos estaba el caso de San Sadornil. Eso es, a 15 kilómetros de allí está Valderejo y el mítico caso es el que hablamos de los dos biólogos, ¿no? Que tienen ese encuentro también con una ensotanada, con unos detalles poco habituales, ¿no? En medio de una carretera, mientras ellos estaban haciendo pues, su trabajo de madrugada, ¿no? De haciendo un censo de aves nocturnas. Pues nosotros, fíjate, ya que ha sido Feria del Libro y demás, echamos mucho de menos. Bueno, era para hacer un programa sobre lo que se aprende en una Feria del Libro. Toda la gente milenaria, todos los pertenecientes a este club, sabemos el eco que tienen. Para nosotros ya queda muy atrás, porque nosotros hace 20 años que hacemos un libro. Tenemos la fortuna de que siempre están nuestros compañeros, porque es su necesidad, ¿no? Crear y expandir y difundir. Y aquí, claro, cómo no, magos y psíquicos con don Enrique en la portada. Esto ya es... Esto es otro nivel, ¿no? Cuando salgáis aquí en la portada me habláis, ¿eh? Y dice, la frontera entre paranormal y el ilusionismo. Magos y psíquicos, lo que hemos vivido aquí es magia, es algo psíquico, es algo misterioso. Mucha suerte, querido Enrique. Gracias, muchas gracias. Gracias, porque aquí hay otra cosa. Lo que ha contado Aldo está claro en torno a, oiga, esto es lo que hemos vivido. Este tipo de casos siguen ocurriendo. Hay personas, bueno, me parece, lo de la esposa me parece espectacular como lo cuenta, porque es la rotundidad de que tú ves esta familia que gana contando esto, al revés. Pero esto ocurre y seguimos sacando cosas, y seguimos sacando cosas. Es muy curioso, porque lo hablaba con el amigo Caravaca, el caso que sacó de Barbate, que era espectacular, y hablábamos, decía, máximo eco entre los periodistas, por ejemplo en Cádiz, toda la prensa abriendo ediciones de prensa en Cádiz totalmente serio, contando un caso totalmente serio. Esto ha costado mucho tiempo. Es proporcional a lo que nuestro querido y pequeñísimo, por desgracia, mundo del misterio dice, que para el mundillo del misterio Cuarto Milenio no debe existir, pero para el mundillo grande, para la gente normal y corriente, y viniendo donde vinimos de los años 90, qué alegría que cuando contamos una cosa aquí ocurrirá con este caso, luego los compañeros de prensa que no son del misterio lo reproducen como una información más. Y esto es muy importante. Esto es muy importante para, como decía Enrique hace una semana, normalizar todo esto. Así que muchas gracias. Y ha quedado claro una cosa. El sabueso Enrique nunca, y menos mal, da una pieza por perdida. Y no hizo caso de mis indicaciones y él tenía razón. Gracias a todos, compañeros. Hasta la próxima investigación. Venga, gracias, compañeros. Vamos con toda la actualidad. Está aquí.